Muy buenas tardes tengan todos ustedes, bienvenidos a su iglesia Un Faro en la Oscuridad, una comunidad de fe. Me da gusto verlos, porque tú eres el Rey, Señor, tú eres el infinito. Amén, Señor. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Y Él es el Rey, confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey y reina con autoridad. Tu trono eterno es, tu trono es cielo. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Él es el Rey infinito en poder, Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Y Él es el Rey, lo confiesa mi ser, Él es el Rey de los siglos. Y mi vida la rindo a sus pies, Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey, Él es el Rey de mi vida. Él es el Rey, Él es el Rey y reina con autoridad. Tu trono eterno es, tu trono el cielo es. Él es el Rey que viene a su pueblo a llevar. Ofrendas son en tu altar.
la voluntad de Dios, ¿verdad? Damos gracias por cada uno de ustedes, y también agradeciendo a las personas que nos están viendo por Facebook. Y pues más adelante Ismael, mi esposo, lo sube también en YouTube. Entonces un saludo a cada uno de ellos. Y bueno, hoy precisamente traemos un tema que se llama Buenas Nuevas. Y me imagino que cada uno de ustedes en algún momento, en algún lugar, ha escuchado alguna predicación precisamente del nacimiento de Jesús, ¿verdad? En algún momento. Yo he escuchado muchas predicaciones, pero siempre hay detallitos, cositas que se dan por hecho, pero hoy precisamente vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús. Y pues el punto de partida de este recorrido comienza en Nazaret, ciudad donde María y José vivían y donde tuvo lugar la anunciación, que el ángel se le presentó a María y le dijo que iba a tener un bebé. Entonces, para dar inicio a esta predicación, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu bondad. Pedimos que el Espíritu Santo aquí nos acompañe y nos abra el corazón, nuestra mente, para poder recibir tu palabra. Bendícela desde ya y bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. Bendícelos, Señor, con la bendición de lo alto, y ayúdanos para poder comprender y entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y vamos a buscar en nuestras Biblias. Yo al principio ahí le puse el libro de Lucas 2, del 1 al 20. Amén. Lucas, el libro de Lucas, versículo 2, del 1 al 20. Cuando lo tengan me dicen un amén. Amén. Vamos a empezar. Y bueno, dice que y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Ese fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Para empezar, César Augusto fue el primer emperador romano que gobernó del 27 a.C. al 14 después de Cristo, y durante su gobierno terminó la guerra civil romana e instituyó, aquí dice, la paz. Ok, eso sucedió con este emperador. Y este hombre dijo, vamos a hacer un censo. Pero ese censo tenía un propósito, y el propósito de ese censo era precisamente para colectar impuestos. Entonces todos tenían que ir a su ciudad natal para registrarse. ¿Y dónde vivía José y María? Al principio lo dije, en Nazaret de Galilea. En Jerusalén. Si nos damos cuenta, Nazaret, ¿dónde está? Aquí este mapa viene en una de las Biblias que yo tengo, me gustó. Entonces nos da un punto de partida, Nazaret, ¿hasta dónde? Hasta Belén. Y fíjense que me puse a investigar, porque ahorita la tecnología está tan avanzada. Entonces dije, bueno, ¿cuántos kilómetros eran desde Nazaret hasta Belén? Y nos dice que eran como unos 115 kilómetros, y esto en el libro de Mateo nos da esa distancia. La ciudad entre Nazaret y Belén, la ruta que según el Evangelio de Mateo en el Nuevo Testamento recorrieron María y José, 115 kilómetros. ¿Cuántos son en millas? 80, 90 millas. La verdad que en millas yo me pierdo, pero más o menos en kilómetros aquí está. Y bueno,
lo que ellos tenían que pasar, o tenían que caminar más bien, no era un lugar muy bonito, sino que esa región era toda árida. Y yo me di a la tarea de buscar algunas imágenes de cómo sería ese recorrido, ¿verdad? Y si se dan cuenta, se ven pocos, de hecho no se ve nada de árboles. ¿Cómo se ve? Realmente desierto y las calles muy, muy feas. Si nos damos cuenta, el recorrido que hicieron no era nada agradable. Era un recorrido muy, muy cansado, me imagino. ¿Cuántas? 71,5. 71,5 millas. Bueno, entonces, pues bien, en el tiempo de Jesús la gente viajaba a pie, en animales o en carretas, y la travesía era de 4 a 6 días por duros caminos. Ahora en días, ya vimos en kilómetros, y ahora en días eran entre 4 y a 6 días, pero como María estaba en una condición de ¿qué? Embarazada, entonces me imagino que era un poquito más lento, porque obviamente una mujer embarazada no tiene la misma condición que una mujer que está bien en todos los sentidos. Entonces, supongamos que se hicieron más de un día, ¿ok? Entonces, vemos que también aquí otras imágenes del lugar, de las montañas, de cómo estaba realmente el camino. No era fácil, empedrado. Y bueno, en los relatos aquí en la Biblia no nos dice exactamente que María tomó un burro, nada más dice que se fueron. Y pues como lo decía aquí en este texto, normalmente para hacer un camino de esa distancia, estas personas tenían por costumbre usar animales. Obviamente José sabía que María no podía caminar toda esa distancia, ¿verdad? Él tuvo que haber provisto de algo para que María pudiera ir en un animalito. Entonces, la historia dice que José consiguió o tenía un burro, por eso la llevó. ¿Por qué? Porque era una pareja, porque era un matrimonio y tenían que inscribirse en ese censo. Entonces, no, en la Biblia no dice que en un burro, ¿verdad? Pero da por hecho que sí, por estas condiciones del camino y porque eran grandes distancias. Si nos damos cuenta, aquí dice que un viaje en hoy de Nazaret hasta Belén se hace 2 horas. Y 2 horas en autobús, con clima, asientos reclinables, todas las comodidades que se puedan haber, ¿verdad? En avión me imagino que ha de ser menos, ha de ser mucho menos. Entonces, ahorita ir hasta esa ciudad es lo más fácil, pero antes tenían que viajar grandes distancias, y las distancias que viajaban no eran unas condiciones muy buenas que digamos, sino que tenían que caminar mucho, y sobre todo como era un censo a nivel, ahí dice que todo el mundo. Entonces en la ciudad de Belén no nada más José y María iban, sino también una gran multitud iban, y ahí se acompañaban, ¿verdad? Porque igual como son lugares desérticos, hay animales salvajes, hay no sé qué más, pero normalmente viajaban así en grupo para que se pudieran defender también de las personas que vivían en esos lugares que eran malos, por decirlo así, asaltantes o qué sé yo. Entonces viajaban también en grupos para poder cuidarse los unos a los otros. Y continuamos leyendo y dice: y todos se dirigían a inscribirse al censo, y cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, esposada con él, la cual estaba encinta.
Ya vimos, ¿verdad?, que estaba encinta. Y sucedió que mientras estaban ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. ¿Y qué cree que pasó? Y dio a luz su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces ellos llegaron a Belén, pero no encontraron un lugar, porque recuérdense que el censo era de todos y todos corrían a la ciudad, y para encontrar un lugar, me imagino que como ya les decía, iban en grupo, pero los otros se adelantaron, tal vez se llenaron los mesones, pero José y María no podían ir al mismo ritmo que los demás, porque María estaba embarazada y ella no podía, tal vez porque ya se sentía, cuando llegaron ella ya dio a luz. Eso quiere decir que en el camino María ya iba como con muchos dolores y con muchos problemas, lo que tuvo que pasar, ¿verdad? Porque normalmente un embarazo aquí, ya saben, el día, a veces hasta la hora, ya se preparan, sí, los dolores y todo, pero viajar a esa distancia, no sé si comían bien, obviamente, como iban, eran muy, el viaje no era muy bueno para ella, y me imagino que por eso también se adelantó el parto, pero bueno, nació Jesús. Amén. Y dice que nació en un pesebre. Entonces yo tengo esta imagen porque normalmente ahorita en todas las imágenes dicen que o se ve el niño Jesús y le ponen una luz, pero aquí nació el Hijo de Dios como ¿qué? Como hombre. Nació Jesús siendo Dios convertido en hombre. Y esas son las buenas nuevas que tenemos el día de hoy. Por eso el tema se llama Las Buenas Nuevas. Y precisamente en este mes se celebra la Navidad, ¿verdad? La Navidad, donde comparten regalos, comparten también muchas cosas, ¿verdad? Comida, convivios, pero ¿se celebra realmente el nacimiento de Jesús? Eso va a quedar en cada uno de nosotros, hermanos. Yo no lo sé, pero precisamente estuve investigando y realmente Jesús no nació el 25 de diciembre. Jesús nació en otra fecha. Yo estuve haciendo muchas investigaciones y realmente hay varias teorías que llegan a ese mismo punto. Yo nada más traje una, pero no le puedo decir es un hecho, no, son teorías. Pero realmente Jesús no nació el 25 de diciembre. Esto dice que en el libro de Lucas 1:5 nos habla de Zacarías. En su casita, si quieren leer el capítulo 1, desde el capítulo 1, Zacarías era un sacerdote que formaba parte de la rotación de los sacerdotes del templo de la casa de Abías. Y le correspondía la octava rotación de la semana 10 del ciclo sacerdotal para servir en el templo. Y dice la historia, o los historiadores calculan que su turno empezó en mayo y terminó en junio. Después de esto, su esposa se fue a su casa y su esposa quedó embarazada. Entonces, aquí nos dice que Juan el Bautista pudo haber nació en primavera, ya sea en los días o en los meses, de abril o mayo, allí. Entonces, quedó embarazada Elizabeth, y en el 6º mes, recordemos que también María fue visitada por el ángel, ¿verdad? Y ella quedó embarazada. Entonces, en el 6º mes, María fue a visitar a su prima, y en ese entonces también María quedó embarazada. Quiere decir que a partir del 6º mes, María ya estaba embarazada. Y así que si Juan el Bautista nació en abril o mayo, Jesús debió de haber nacido en septiembre u octubre. Ahí todas las teorías que leí decía septiembre u octubre, en ese mismo año. Bueno, es una teoría, yo no puedo dar por hecho que sea esa, ¿verdad? Lo que sí le puedo decir es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Ese fue un edicto precisamente de los romanos, de un gobernador romano, para que todos los que estaban allí, los romanos, pudieran ser convertidos al cristianismo.
y pudieran cesar las guerras. E incluso cuando yo les dije al principio, era el reinado de César Augusto, el primer emperador romano, y gobernó el 27 antes de Cristo al 14 después de Cristo, y durante su gobierno terminó la guerra civil. Como terminó la guerra civil, lo que querían estos gobernantes era ya una paz. Entonces querían la paz, y por eso decidieron esta fecha, para que todos los que habían cesado de la guerra pudieran ser convertidos al cristianismo. Pero bueno, esos son datos como, esta es una introducción de lo que pasó en el nacimiento de Jesús. Ahora sí vamos a entrar bien a las buenas nuevas, y vamos a continuar en el versículo 8, ¿ok? Versículo 8 dice: en la misma región habían pastores que estaban en el campo cuidando sus rebaños durante la vigilia de la noche, y un ángel del Señor se les presentó, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo. Aquí está, los ángeles traían ¿qué? Buenas nuevas. ¿Y por qué? Porque habría sucedido un gran acontecimiento. Y ese gran acontecimiento, ¿qué era? El nacimiento de Jesús. El Hijo de Dios había nacido. Pero ¿quién lo sabía? ¿Quién lo sabía? José, María. Entonces, nada más ellos, y los que en su momento estudiaban la palabra de Dios y las profecías, porque decían que iban a ser un rey, pero no sabían ni el día ni la hora de que iban a ser, pero ellos estaban esperando precisamente que esa buena nueva, ellos estaban esperando, no sabían cuándo, pero vino el ángel y se les presentó ¿a quiénes? A estos pastores que estaban cuidando el rebaño. Y una de las características, aquí tengo algunas características de los pastores de ovejas, pero para entrar al punto que está aquí, yo me pregunté, bueno, ¿por qué el ángel se les presentó a los pastores? ¿Por qué se les presentó a ellos, a los pastores de ovejas? Si en esa ciudad estaban ¿quiénes? Todos los que se iban a hacer el censo, que pertenecían ¿a quién? A Belén. Entonces, Belén es una ciudad que pertenece a la casa ¿de quién? A la casa de Judá. Judá representa o es uno de los pilares o de los 12 hijos ¿de quién? De Jacob o Israel. Era parte ¿de qué? De esa promesa que Dios ya le había dado a Abraham, ¿verdad? Entonces quiere decir que no eran alguien indiferente, sino ellos en la ciudad de Belén eran ciudadanos de allí. Mas sin embargo, los ángeles no se le presentaron a ellos. Y otra cosa que me di cuenta es, la ciudad de Belén estaba llena, había multitudes. ¿Por qué? Porque estaba el censo. Y si era un gran acontecimiento, porque los ángeles visitaron a estos pastores, ¿por qué no le dijeron también, o por qué no se le presentaron allí en los mesones a las personas y decir, hey, alégrense porque el Hijo de Dios, el Redentor, ha nacido? ¿Por qué creen que no? Por la protección del niño, ¿no? Puede ser, por la protección, pero no tenía por qué haber protección, porque ellos ya conocían esa revelación. Ellos sabían esa profecía. Ellos sabían la profecía de que un rey les iba a nacer, y de Belén, porque eso lo predijo el profeta Isaías, que de allí iba a nacer un rey. Entonces no era tanto peligro, porque era parte de, por eso les digo, había una multitud enorme en esa ciudad, en Belén, que porque el ángel no fue directamente a los mesones, y estaban llenos de estas personas, llenas de su misma gente que lo estaba esperando. Lamentablemente,
se les presentó a algunos, porque la mayoría a veces no busca de Dios o no le interesa tanto esa parte, sino que estar bien, trabajar para tener para una renta, trabajar para tener una comida, trabajar para tener vestido, trabajar porque es necesario, que se olvidan de ¿qué? De la parte espiritual. Entonces, aquí vamos a ver unas características y poder entender, porque eso vino a mí a la mente. O sea, porque si es una ciudad de Belén, y en Belén reinó, o se desarrolló ahí el reinado de David, el rey David, imagínense ustedes. Entonces, si esa era la casa del rey David, todos conocían tal vez en algún momento, pero ¿por qué los ángeles fueron directamente a los pastores de ovejas? Una de las características de los pastores de ovejas es que un pastor cuida, dice, de sus ovejas, obviamente, ¿verdad? Cuida de sus ovejas, les ayuda a encontrar comida y agua, no las deja lastimarse ni perderse, y las conoce y las ama y daría su vida para salvarlas. Entonces, estos pastores representan la humildad, la sencillez, el servicio, la ayuda y la alegría de cuidar con amor su rebaño. Entonces, ¿por qué los ángeles se les aparecieron a estos pastores? En primer lugar, en lo que ya leímos, ellos estaban cuidando sus rebaños durante las vigilias. O sea, que estaban juntos, estaban haciendo un trabajo, estaban cuidando a sus ovejas. Entonces de pronto se les apareció el ángel, ¿verdad? Y les dio la buena nueva. Entonces, ¿por qué? Porque cada pastor tiene esa humildad en su corazón. Sabemos que la ciudad estaba llena de todos los ciudadanos beliceños, podríamos decir, pero ¿cómo estaban sus corazones? ¿Cómo estaban los corazones de cada uno de ellos? Tal vez agotados, cansados, un poco molestos por el viaje, porque ya sabemos todo lo que implicaba un viaje en ese entonces, ¿verdad? Pero bueno, el ángel del Señor dice que se les presentó a los pastores. Y yo investigando un poquito más, dice que los ángeles fueron a esos hombres sencillos que trabajaban en el campo, fuera de la ciudad. Y fueron esos los que recibieron el mensaje de Dios. Primeramente porque eran ¿qué? Sencillos. Había humildad en cada uno de ellos. ¿Cómo están nuestros corazones el día de hoy, hermanos? Eso es lo que debemos de preguntarnos. Porque Dios mira ¿qué? El corazón, no mira la cantidad de dinero que hay en tu cuenta, no mira tu casa, no mira tu carro, no mira físicamente lo que uno tiene, sino mira qué cosa, el corazón de cada uno de nosotros. Por eso los ángeles fueron a esas personas que hacían ese trabajo con amor, pero sobre todo había humildad en sus corazones. Entonces, algunos comentan que es probable que estos pastores eran bastante especiales. ¿Por qué? ¿Qué estaban haciendo los pastores? Estaban cuidando un rebaño, ¿verdad? ¿Y qué hacía la casa de Dios siempre? Desde el Antiguo Testamento, ellos en el templo ofrendaban ¿qué? Una oveja al Señor, ¿verdad? Una oveja que tenía que ser ¿cómo? Perfecta y sin mancha. ¿Por qué representaba o por qué eran esas características perfecta y sin mancha? Porque Jesús fue y es así, sin manchas y perfectos. Entonces ellos, ¿qué hacían? Ellos ofrendaban a Dios una oveja en las mañanas y en la tarde, y esta oveja tenía que ser perfecta y sin mancha. Y este comentario dice que estos pastores precisamente eran autoridades del templo que tenían sus rebaños particulares y los sacaban a pastar alrededor de Belén.
y se cree que esos pastores se encargaban de cuidar el rebaño de los que se escogían para sacrificar en el templo. Dicen, o sea, posiblemente estos pastores conocían perfectamente por qué se hacía el sacrificio y que en algún momento iba a llegar un Salvador. Entonces, por eso es que se les presentó a ellos, pero vemos también que más que nada lo que hay en su corazón, la sencillez que yo les decía. Entonces, el ángel le dijo, en el 10 dice, mas el ángel le dijo, no temáis, porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo. Y no nada más para el pueblo de quién, de Belén que estaban ahí, no, para todo el pueblo. La salvación era para todos, pero el mensaje, ¿a quién les llegó primero? A los pastores, ¿verdad? A ellos les llegó primero. Y en el 11, sigamos, dice, porque os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal, y hallaréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de repente dice, apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, alabando a Dios y diciendo, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, y entre los hombres en quienes Él se complace. Miren, más o menos así, una cantidad de ángeles dando gloria a Dios. Y bueno, otra costumbre que tenían ahí en Belén era que cuando un niño nacía, se acostumbraba que los músicos del pueblo se reunían para celebrarlo y darle la bienvenida con música sencilla. Pero sabemos que José y María iban ahí por un propósito nada más, que era ¿qué? Para hacer su registro, ¿verdad?, del censo. Entonces ellos no eran parte de esa costumbre. Entonces, como ellos los del pueblo no sabían que María estaba embarazada, llegaron precisamente por causa del censo, pues nadie sabía y no llegaron a celebrar el nacimiento de Jesús. Pero los músicos del cielo se ocuparon en su lugar, y miren, una multitud de ángeles llegó a cantar y alabar a Dios. ¿Por qué? Porque había nacido el Salvador. Entonces, la gran noticia, la buena nueva de ese momento era precisamente que nació el Redentor. Vemos que el nacimiento de Jesús pues, realmente fue sencillísimo, muy sencillo, con muchas dificultades al principio, ¿verdad? Pero como vemos, como nos dice la historia, nació Jesús y nació bien. Luego, sigamos, dice, y aconteció que cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Y fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño. Y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María, fíjense, atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que había oído y visto, tal como se les había dicho. Y bueno, el 21 dice, cuando se cumplieron, hasta el 20, y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto,
tal como se les había dicho. Bueno, como reflexión de todo esto vemos que no todos sabían de este acontecimiento y algunos sabían que iban a suceder, pero no sabían ni la hora ni el día, no lo sabían, pero esto fue inmediatamente para nuestro Dios. Perdón, eso no fue impedimento para nuestro Dios y fue con los pastores para que se unieran en esa celebración. Y algo muy importante, hermanos, todos los que estaban ahí eran de Belén, de la casa de Judá, ¿verdad? Todos, pero no todos en ese día supieron de ese acontecimiento. Fue que un remanente. ¿Y qué pasa hoy? Nosotros tenemos algo en nuestro corazón por el cual seguimos esta vida cristiana. ¿Y cuál es? La venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y la guardamos en dónde? ¿Y sabemos el día? ¿Sabemos la hora? No. Entonces nosotros tenemos que seguir guardando esta esperanza en nuestros corazones, pero estar siempre vigilando, porque ¿qué hacían los pastores allá? Dice que estaban en vigilia cuidando ¿qué? Al rebaño, a las ovejas. Entonces nosotros tenemos que estar también siempre en vigilia, siempre teniendo presente que en cualquier momento puede venir y nos puede agarrar como, no sé, no sabemos, porque no sabemos ni el día ni la hora, pero fue solamente un remanente. Y lamentablemente Dios no va a venir por iglesia, así se los digo. No es que no sea importante, es importante reunirnos, porque de esa manera nosotros conocemos la voluntad de Dios. Lo que digo es nombre de congregaciones, porque hay una infinidad de iglesias, un montón, pero Dios va a venir precisamente por los suyos, y principalmente, como decía aquí, las características de un pastor de ovejas, o más bien lo que representa un pastor de ovejas: humildad, sencillez, servicio, la ayuda y la alegría de cuidar con amor a sus rebaños. Entonces, ¿qué hay en nuestros corazones? El día de hoy lo que nosotros debemos de reflexionar, ¿qué hay en nuestros corazones? Y también en la Biblia no dice, no celebren el nacimiento de Jesús, no lo dice. Y es bueno, yo no estoy diciendo que sea malo, no, simplemente que sea realmente una fiesta donde nosotros reflexionemos que Jesús nació para que nosotros tengamos, ¿qué? Vida eterna. Entonces, en ese momento podríamos decir que esos pastores eran un remanente, y tal vez en este mundo también haya un remanente que está esperando, ¿qué? La venida de Dios. Y esas son las buenas nuevas, y esa buena nueva también nos corresponde a nosotros, ¿qué cosa? Darla a conocer a otros para que estén prestos a recibir esta bendición, así como nosotros también lo estamos. Entonces, no nada más quedarnos con esta noticia, sino también que darlas a conocer. Y bueno, ya para terminar este tema, en el libro de Mateo, fíjense, este libro de Lucas y nos habla detallado y específicamente de cómo nació Jesús, pero en el libro de Mateo hablan de los reyes magos. Ellos andaban buscando al niño Jesús, y habla de 3 reyes, y esos 3 reyes lo andaban buscando porque les iban a entregar, ¿qué cosa? Regalos. Les llevaron, ¿qué? Oro, incienso y mirra. ¿Para quién? Para el niño Jesús. Y yo quiero concluir con algo. No, se me pasó realmente hacer unos papelitos para que ustedes el día de hoy escriban en sus casas, escriban lo bueno que tienen cada uno de nosotros. Por ejemplo, la hermana Betty, ¿qué es lo bueno que usted tiene en su vida? No me lo diga, usted lo sabe. El pastor, ¿qué es lo bueno que el pastor tiene en su vida? La hermana Mari, ¿qué es lo bueno? Eso bueno que tenemos en nuestra vida, escribirlo en un papelito, y en su momento, cuando ustedes estén a solas, decirle: Señor, yo te entrego esto. A lo mejor lo bueno que tenemos en ese momento en nuestra vida es: Señor, entrego mi vida. Que ese sea nuestro regalo para Jesús de Nazaret.
sabemos que cuando alguien nace, ¿verdad?, se le entrega regalos. Entonces, que este año sea algo diferente, algo distinto. Vamos a entregarle algo que no sea algo material, sino que sea algo que solamente Él nos conoce, ¿verdad? Y se lo entregamos a Él para que lo mejore, porque tal vez lo que tenemos ahorita no sea bueno, pero decirle: Señor, yo tengo esto y te lo quiero entregar bien, y que Él a través del Espíritu Santo guíe y transforme y modifique para que sea agradable ante nuestro Dios. Amén. Amén. Es algo que nos regala día a día con sus milagros. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Suerdas de amor cayeron sobre mí. Oh,
es el corazón.